bueno, con distintos colegas que venimos preocupados, porque lo que es cierto es que se repite la problemática de lo que se conoce como el analfabetismo, ¿no? Entonces, hay planes de alfabetización desde hace años. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de la alfabetización, el sentido de la lectura y escritura en jóvenes y adultos? Y cuando uno habla de sentidos, habla precisamente de, se nos abre un abanico analítico. Entonces los sentidos se construyen, los construyen los sujetos que no pudieron acceder a la escuela o terminar, lo construyen las instituciones, lo construye el Ministerio de Educación, lo construye el Ministerio de Educación Provincial de la Nación, es decir, hay expectativas, se espera algo del plan de alfabetización, el adulto joven que llega al espacio educativo, no formal, tiene expectativas, pero también lo construyen los sentidos los organismos internacionales. La directora de adultos decía claramente que se va a realizar la Conferencia Mundial de Educación de Jóvenes y Adultos entre el 12 y el 15 de junio, entre el 15 y el 17 de junio en Marruecos, y allí se discute la alfabetización, ¿no? Se discute porque está la presencia, digo, uno cuando lee las declaraciones de UNESCO, los documentos de UNESCO, pareciera siempre un discurso lavado, ¿no? María Saleme, una maestra tucumana con la que yo me formé en Córdoba, decía que por sobre los adultos que llegan a los espacios de alfabetización sobrevuelan los discursos de las políticas nacionales e internacionales, ¿no? Entonces digo, ¿cuán lejos están los discursos de los organismos internacionales de los espacios de alfabetización que uno va visitando, que se va realizando, esos procesos de alfabetización en los barrios, ¿no? Pareciera que UNESCO habla de algo mágico cuando habla de la alfabetización y lo toma solo como una destreza o una habilidad. Y la alfabetización es mucho más que una destreza y una habilidad. Es lo que la gente hace con la lectura y la escritura. Es lo que quiere, es lo que espera y es lo que conocen de lectura y escritura, más allá que no conozcan el sistema de escritura, ¿no? Entonces, esos sentidos son diferentes y eso es una de las cuestiones con las que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces yo los invito cuando comparto esto a que ustedes en el espacio de alfabetización puedan mirar más allá de este código, ¿no? Puedan ver que la alfabetización es mucho más que el mame mimo mu, puedan poner sobre la mesa y que puedan compartirlos alfabetizando, porque la otra cuestión que entra en escena y tiene que ver con los sentidos de la lectura y la escritura es que hay un sentido social, insisto, en la obligación, ¿no? Por supuesto, un mandato social de la escuela, la lectura y la escritura, enseñar a leer y a escribir, pero hay temores, hay angustias, y yo diría que un primer paso en la alfabetización de jóvenes y adultos es generar estas relaciones de confianza entre el alfabetizador y los alfabetizandos, entre los mismos alfabetizandos, porque es allí donde ancla la agencia, la potencia, la posibilidad de hacer. Si uno llega e inunda, como hacíamos nosotros, yo cometí miles de errores cuando era alfabetizadora, llevábamos la cajita con las sílabas y le dejábamos la cajita para que las personas vayan armando palabras, entonces se perdían en medio de tanta letra. Bueno, no lo hagan, intenten poder encontrar y construir con ellos el sentido de la lectura y la escritura. Entonces, en esta mirada desde la literacidad, desde la alfabetización como práctica social, lo que uno puede ver también es la convergencia de instituciones, ¿no? De la convergencia de instituciones frente a un trámite donde hay objetos escritos. Miren, cuando Marta fue a cobrar el subsidio, el plan social, y yo la acompañé, la cajera del banco le dijo, no estás.
no estás, anda a la institución donde te hacen los trámites porque no estás acá, no puedes cobrar. Yo, lejos de ver una persona que llore, que proteste y demás, ella tenía mucha claridad que tenía que volver a la escuela, porque era la escuela la que había pasado la asistencia de ella al Ministerio de Trabajo, pero no era cualquier asistencia. Miren lo que pasaba. Marta se había enfermado, como no había el servicio de salud, y iba a una escuela muy periférica, la maestra le había dicho: no vengas más, yo te pongo la asistencia para que cobres el plan. Entonces vos traeme el certificado médico. Y Marta sabía, y esto me parece clave porque los alfabetizandos van a los hospitales, se manejan con mucha soltura en los hospitales, haciendo trámites, hay un conocimiento de las instituciones por el mismo traslado cotidiano que tienen que hacer, ¿no?, en la pelea por sus derechos. Marta sabía entonces que estaba el certificado. Lo voy a mencionar para que vean todos los objetos escritos que ustedes pueden usar para alfabetizar, porque esa es la otra cuestión. Muchas veces uno se queda en la cartilla, se queda en el videíto, y cuando lo interesante es poder trabajar con esos materiales escritos con los que ellos interactúan, ¿no? Porque ahí es donde está el interés, el uso social de la lengua escrita. Entonces eso me parece también un consejo, una sugerencia. Marta sabía que su plan no se lo habían pagado pero ella había presentado el certificado del hospital. La escuela había informado su asistencia al Ministerio de Trabajo. ¿Dónde fuimos? Al Ministerio de Trabajo. Cuando ella llegó, al empleado le dijo: ahí en la computadora están mis datos. O sea, Marta sabía que su historia estaba en la computadora, ¿no? Entonces digo, hay una serie de saberes. ¿Vieron cuando hablan del diálogo de saberes? Que ahora está muy de moda, todo bien, ¿no? Yo también acuerdo con el diálogo de saberes, pero digo, le pongamos carne a las palabras, porque si no nos quedamos en la estratosfera, siempre teorizando, y no podemos acompañar los procesos formativos de los alfabetizadores. Entonces llegamos a los centros de alfabetización y tenemos el mame mimo mu, y tenemos las personas que a lo mejor hace 2 años que están, y ya me voy a la primaria de adultos, porque también pasa, ¿no?, en la primaria de adultos, que se quedan porque tienen buena onda con la maestra y no quieren pasar al otro ciclo. Entonces hay que hacer un salto, y ese salto no es otro que encontrar el sentido que tiene para el alfabetizando la educación, porque es ahí donde nosotros vamos a anclar una práctica docente. Vuelvo al trámite, porque además de los objetos escritos que estaban circulando en esta historia de Marta Graciela, esto muestra relaciones de poder. A la cajera no le importó que no estuviera, porque ella estaba en su lugar, en su posición. Al Ministerio de Trabajo, al señor que trabajaba, demoró muchísimo en atenderla. Marta se levantaba cada rato, y les puedo asegurar que no estaban trabajando. Entonces yo digo, ahí hay. Cuando en el banco le dicen firmá acá, ella firmaba ahí. Hay un autor inglés que habla de literacidad impuesta, ¿no? Impuesta por las instituciones. Firma acá, no en otro lugar, porque tiene que ver con el uso burocrático de la cultura escrita. Y por otro lado, una circulación de objetos escritos variadísimos. Yo la acompañé a hacer un trámite de la escrituración de la casa, donde el abogado, ella iba con todos los papeles, desde el contrato de alquiler, el contrato de compraventa, los impuestos, todos envueltos en bolsita de nylon, ¿no? Esto también dice algo, y si no, pensemos nosotros dónde guardamos los papeles que para nosotros son importantes. No los tenemos tirados abajo del televisor, los tenemos guardados, a lo mejor también en bolsitas de nylon, porque sabemos que esos papeles son importantes, que no se pueden perder, y eso es cultura escrita. Eso es cultura escrita. Entonces, eso es literacidad, es reconocer las consecuencias legales y sociales de esos documentos.
¿sí? Entonces, cuando llegamos al escribano, al abogado, por el trámite de la escritura, el abogado comenzó a pedir: necesito el contrato de alquiler. Marta se lo daba, el impuesto de renta, el impuesto de los servicios, y los reconocía por los membretes, por el modo de escritura, por las firmas que tenían. Es decir, todos esos saberes son importantísimos que ustedes como alfabetizadores indaguen. Nosotros, bueno, esto tiene que ver más con la disponibilidad, que es el otro concepto que voy a trabajar ahora. Pero digo, mientras cuento, mientras vamos conceptualizando la literacidad, quiero aportar estas sugerencias para la práctica, porque yo insisto en esto, seguramente ustedes tienen experiencia en alfabetización, ya trabajaron, no es fácil trabajar con adultos. Uno llega y no sabe qué hacer, porque son pares, porque no nos formaron para eso, nos formaron para trabajar con niños. Entonces hay una demanda concreta de formación que tiene que ver más con el cómo trabajo. Y nosotros decimos, crucemos la vereda del frente y más que como el cómo trabajo, miremos quiénes son, qué hacen con la cultura escrita, con qué materiales se relacionan, qué trámites hacen. Y ahí viene la otra pregunta que es fundamental, es ¿para qué leer y escribir? ¿Para qué van a los centros de alfabetización? Por supuesto que van para aprender a leer y escribir, nadie lo pone en duda. Pero ¿para qué trámite específico quieren hacerlo? Para acompañar a los hijos siempre. Hay una investigación de una de las chicas del equipo, de Rocío Arrieta, que muestra claramente que tanto los que están en tercer año del secundario como en el último curso de la primaria van a la escuela a aprender a leer y a escribir correctamente. Y el correctamente tiene que ver con la lengua estándar, tiene que ver con la posibilidad de hacer una carta, pero la alfabetización es mucho más que eso. ¿Se entiende? La otra cuestión que yo quería compartir con ustedes y que tiene que ver con la práctica y con encontrarle el sentido a la práctica para no caer, como decía Aldo, para asumir, para superar las ansiedades, ¿no? Aldo hablaba de la ansiedad. Bueno, digo, eso también en la práctica de alfabetización, la ansiedad te juega una mala pasada, porque pareciera que tienen que aprender ahí ya, ¿no? Y hay Judith Kalman, que es una colega muy querida, que también es profesora honoraria de la Universidad del Nordeste y estuvo en Resistencia hace unos años. Ella en una investigación construye dos conceptos que a mí me parecen claves para discutir lo que hacemos en los centros de alfabetización. Uno es la disponibilidad de cultura escrita y otro es el acceso. Miren, durante la década del 90, que es lo que más recuerdo de la recuperación democrática, en la década del 90 llegan miles de bibliotecas a las escuelas. No sé, los que son docentes seguramente se acuerdan. Después vuelven en el 2003 a llegar libros a las escuelas. En muchos casos estaban guardados bajo llave, nunca los pudieron usar las escuelas de adultos. Vinieron videos, televisores, para adultos nunca estuvieron disponibles por miedo a que los roben, ¿no? Porque esa es la realidad, nos pasó eso. Bueno, esa es la disponibilidad, es decir, la presencia física de los materiales escritos. Sin embargo, y aquí cuando uno va a las escuelas de adultos, como presencia física y disponibilidad encontramos el abecedario colgado en todas las aulas de adultos, los mapas, los frisos, las carteleras. Esa es la disponibilidad. El otro concepto es el acceso. No hacemos nada si lo tenemos disponible. Tenemos que pensar cuáles son las vías de participación para garantizar el acceso a la cultura escrita. Les voy a contar también un caso que a mí me parece que ilumina la práctica, porque cuando yo digo, hay una cuestión que no tiene que ver con estigmatizar los docentes, En esto que yo digo, llegamos y no sabemos cómo trabajar, hay cosas que
tampoco la vemos porque las naturalizamos, ¿no? Lo que les voy a contar para mí es un hallazgo, así, una perla para trabajar la práctica docente. En la Municipalidad de Córdoba, en las escuelas primarias de adultos, se entregan todos los años remeras y buzos. En el año que Rocío Arrieta, que esta es su tesis, su investigación, estaba haciendo las observaciones, bueno, llegan las remeras, llegan los buzos y a las alumnas, que eran todas mujeres, se los empiezan a probar. No, les quedaba chico, no les entraba. ¿Y cómo? ¿Cómo puede ser? Si el año pasado, bueno, dijo la maestra, la vamos a devolver, a lo mejor el proveedor este año es otro, los talles son más chicos, y continúa la clase. Pero dos mujeres se quedaron pensando. El aula estaba adornada con abecedarios, 3 tipos de abecedarios, uno con el dibujito, la M y el mono, otro un abecedario común de solo letras. Y en un momento una de las mujeres dijo, profe, señor, la S que está al final del abecedario, ¿qué talle es? ¿Qué pasó? Ellos identificaron la S, porque está al final del abecedario, como que era el talle más grande. Y la S en inglés, que es el talle con lo que hacen las remeras, es small, es el talle más chico. ¿Se entiende? La maestra no había explicado ese detalle de la S, la M y la L, que la L es el más grande, la M es medio y la S es el menor. Habían elegido el talle S porque el lugar, la posición de la letra S estaba al final del abecedario y eso le representaba el talle más grande. A mí esto me parece muy importante porque nos muestra cómo uno, desde una cultura letrada, naturalizamos, no nos damos cuenta de eso. Como cuando en el primer año del secundario, en otra experiencia que estoy en la ciudad de Villa María, en historia trabajábamos, pero así, la numeración con el número romano, y una señora preguntó por qué estaban las letras, ¿no? ¿Qué significaban esas letras? Y eran los números romanos, y a nosotros nos pareció algo tan común como enumerar con el número romano. Digo, son las cuestiones que a nosotros nos hacen parar y decir, bueno, a ver, ¿qué saben los adultos que llegan a la escuela? Porque si nosotros no partimos, y esto es lo que dice Freire, que es una muletilla que está en todas las escuelas de adultos del país, hay que partir de lo que los adultos saben. Perfecto, ¿qué saben los adultos? Si no, nos quedamos en la muletilla. Freire es muy claro cuando dice partir de lo que los alumnos saben no significa quedarse en lo que los alumnos saben. Hay un aquí y un allá. Hay que moverse hay que articular con el conocimiento para poder lograr la apropiación, el aprendizaje de la cultura escrita. Entonces a mí esto es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de los abecedarios, donde a lo mejor sí se hace uso del abecedario, porque a veces, muchas veces, la práctica que nosotros vemos en las escuelas de adultos es completar oraciones. En ese completar oraciones, sí, se mire, sí, se busca el abecedario, pero el sentido tiene que ser otro. Por eso, acceder a la cultura escrita implica mirar esa práctica social e implica pensar en ese uso de la cultura escrita. Miren, Marta Gracil hacía uso de muchos modos, ¿no? Muchos modos para otorgarle sentido a la realidad. Y cuando uno habla de acceso a las prácticas sociales, también quiero traer acá un hecho, un dato que analiza Judith Kalman con una mamá que tampoco sabía leer y escribir convencionalmente, cuyo niño estaba internado porque tenía problemas en los riñones, un grave problema renal, y ella tuvo que aprender a manejar el termómetro, a escribir, a registrar las cuestiones, a analizar y a leer lo que los médicos le estaban diciendo. Claro que no lo hizo sola,
lo hizo con las enfermeras, lo hizo con los médicos, lo hizo con los pares que le fueron enseñando. Entonces, esto es una práctica social. Y si ustedes piensan, cuando van a un lugar que no conocen, ¿qué hace uno? Mira cómo lo hizo el del frente, ¿no? Hay imitación, copiamos, miramos, porque no sabemos. Siempre estamos en una situación de no saber. Hay quien no sabe leer y escribir convencionalmente, hay quien no sabe subir a un ascensor, hay quien no saben porque nunca tuvo la oportunidad. Y esas son las condiciones sociales del acceso a la cultura escrita. Y ustedes como alfabetizadores tienen el deber, el compromiso, acá se habló mucho de compromiso, de conocer a ese otro, a ese estudiante y de conocer, yo diría de ir registrando estas cuestiones, ¿no? De ir escribiendo y de ir compartiendo. Si van a tener un curso en una plataforma, seguramente van a abrir foros, seguramente esas relaciones, la virtualidad ofrece la posibilidad de compartir. Y entonces es esa cuestión de ir registrando lo que pasa en el aula o en la casa o en la parroquia, es muy importante, porque no le pasa a uno solo, le pasa a todos, ¿no? Entonces me parece que eso también hay que tener en cuenta. Y una de las otras cuestiones que creo que es importante es entender esto que yo les decía, que Marta Graciela usaba distintos modos para entender la realidad. Usaba la imagen gráfica y todos los atributos de la imagen gráfica. Si los jabones, una vez fui al supermercado con ella, me dijo, bueno, ¿qué hay de igual en esto? ¿En qué se diferencian estos jabones? Yo dije, son iguales porque lo único que yo hice fue leer la marca. Sin embargo, ella me dijo, no, este es verde, este es rosa, este tiene una fragancia, este otra, este es más chico, este es más grande. Es decir, ella identificaba los medicamentos por el tamaño, por el color. Esas son cuestiones que son muy importantes. Los números, en general se identifican los números porque tiene que ver con el uso, porque tiene que ver con lo que desde chico manejamos, ¿no? Otra de las cuestiones que también me parece interesante es, por ejemplo, Marta Graciela era maestra en la iglesia evangélica y le daba clase a los niños, porque ella usaba la Biblia de niños, que tenía figuras, que tenía dibujos, y se la sabía de memoria, y ahí entra la memoria como una operación muy importante en las personas que no leen ni escriben convencionalmente. La memoria es una estrategia, es una operación mental que le permitió sobrevivir la vida, como decía Marta. Yo tengo que sobrevivir la vida. Y sobrevivir la vida era hacer uso de los gráficos, hacer uso de las imágenes y hacer uso diferente de la oralidad. El lenguaje oral para ella era muy importante y lo usaba de distinta manera. Lo usaba como una pregunta directa o indirecta. Ella entraba a algún lugar y decía, ¿dónde tengo que ir para hacer el reclamo del trámite? Bueno, vaya aquí, doble allá. Ella hacía esto y acá al guardia le decía, para hacer el reclamo del trámite tengo que ir así, así, así. Es decir, ella iba constatando hasta llegar al reclamo del trámite. Ella combinaba la oralidad y la escritura. Por ejemplo, para ir a algún lugar, ella preguntaba dónde bajarse. ¿Me escribís? ¿Me lo escribís? Entonces se bajaba del ómnibus y con ese escrito preguntaba cómo llegar, ¿no? Digo, estas son las cosas que ustedes tienen que indagar, porque ahí ancla el aprendizaje. Miren, nosotros trabajamos mucho con maestros, muchísimo, hace años que trabajamos en talleres con docentes. Y hay un ejercicio que hacemos y que invito a los docentes del curso a que lo hagan, y que es una guía donde le pedimos a los alfabetizadores o a los docentes que registren los objetos escritos que hay en 2 o 3 cuadras alrededor de la escuela o de la iglesia. Y entonces vienen, hay kioscos, hay carteles, hay etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso hay otra guía donde le pedimos que entrevisten a los jóvenes y adultos para que saber cuáles son los objetos escritos en los distintos ámbitos, en la casa, en la iglesia, para ver
qué identifican como objeto escrito los estudiantes. Y después de esas 2 guías le preguntamos cuáles de todos estos objetos los usan para enseñar. ¿Y saben qué? La mayoría nos dice ninguno. Y ahí empieza entonces nuestro trabajo para ver cómo usar en la clase, en la práctica, esos objetos. Yo creo que ese es un buen ejercicio porque es un modo, en primer lugar recuerdo una maestra que dijo, hace 5 años que trabajo en esta escuela y nunca miré los carteles que había alrededor. Es un buen ejercicio para pararse y decir, bueno, en este barrio viven mis alumnos, estos son los objetos escritos que ven, que leen. Porque leen, como decía Marta Graciela, yo quiero leer el versículo, digo, porque hay un sentido, yo hablo de identidades letradas, ¿no? Hay un sentido de que se sabe leer, pero no la cultura escrita de la escuela, que también conocen por sus hijos y por sus nietos. Entonces, por otro lado, hay una demanda de lápices de colores, de que a veces algunas colegas dicen, bueno, la infantilización de la educación de adultos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tener lápices de colores en adultos? ¿Por qué no tener una tijera en adultos? ¿Por qué no tener fibrones en adultos? Si son utensilios de uso escolar y están en un espacio escolar, que esté en una parroquia no quiere decir que no sea escuela, son distintos modos de ser escuela. Se trabaja con la cultura escrita, se trabaja con el conocimiento escolar, se está en un espacio que se acredita, por lo tanto tiene vicios de formalidad. Entonces, esa multimodalidad de la que habla un colega inglés, Gunther Kress, además es una multimodalidad mediada, porque hay uso de diferentes modos, como él decía, la imagen gráfica, el lenguaje oral, los gestos, las fragancias, pero siempre hay un otro, porque siempre se aprende con un otro. Y ese otro puede ser un par o puede ser alguien que sabe más. Y ese par seguramente de algo sabe que yo no sé. Entonces, siempre trabajamos la posibilidad de trabajar no individualmente en alfabetización, ni de niños, no individualmente, porque se generan otro tipo de relaciones cuando se trabaja de a 2 o más personas. Y esto lo que muestra, lo que estoy compartiendo con ustedes, lo que quiero mostrar es que el acceso que implica aprendizaje, que implica apropiación de la cultura escrita, tiene que ver con las relaciones sociales y no con la dimensión cognitiva, ¿no? No con esa mirada individual que no me da la cabeza, porque eso también pasa. Porque hay un mandato social tan fuerte que dice, vos no fuiste a la escuela, vos no sabes leer, vos no sabes leer, vos no sabes leer, vos no sabes leer, y bueno, a veces de tanto decir lo hacemos carne, ¿no? Entonces, hay una dimensión cognitiva de aprendizaje, pero que no pasa por ahí, pasa por la dimensión social del conocimiento, pasa por lo que aprendo con otros, siempre, siempre. Me parece que esto nos ayuda a pensar y a hacernos preguntas, ¿no? A partir de estas perspectivas, es decir, ¿cómo entra la lengua escrita a la escuela? ¿Cómo entra? Piensen los que trabajan en adultos, ¿no? ¿Cómo entra en los espacios escolares? Digo esto porque nosotros trabajamos con maestros y en general lo que vemos es que hay un pizarrón lleno de barabre bribro de mame mimo mu, y se termina con una frase sobre lo que se trabajó. Y empecemos a encontrar otros modos. No digo no escribamos brabre bribro porque esa es la otra cuestión. Esa es la otra cuestión. No estoy diciendo que no tiene valor. Claro que lo tienen que conocer, porque se escribe, es el sistema de escritura, hay que conocerlo, pero que ancle en otro lado. Que no sea el comienzo de una práctica, sino que el comienzo de una práctica sea, ¿qué quiere escribir? ¿Sabe hacer la planilla del progresar? ¿Qué datos necesita para la planilla del progresar? Digo,
esa sería mi sugerencia. Vean y escarben en los grupos de alfabetización para ver qué se sabe, cuáles son esos conocimientos cotidianos que circulan. ¿Cómo podemos trabajar con esos objetos escritos con los que ellos interactúan? Digo, es un desafío que nos interpela a todos, porque no es que nosotros desde los escritorios o desde la universidad no lo podemos hacer, son ustedes los que están ahí, los que están en la práctica, los que conocen. No es lo mismo un grupo de Cava, lo decía hoy, de la ciudad de Buenos Aires, lo decía Aldo, que un grupo del Sausalito. No es lo mismo un grupo del norte de Chaco que un grupo, digo yo sin saber y sin conocer, disculpen, digo, pero lo que estoy marcando es que son contextos diferentes. No es lo mismo trabajar en la cárcel que trabajar en el centro de la ciudad de Resistencia. Miren, otra tesis que estoy dirigiendo muestra el trabajo en la cárcel cómo por años y años, y no se sabe desde cuándo, se transmitió el sistema braille, ¿no? Entonces los presos de distintas unidades carcelarias en la provincia de Buenos Aires hacen el sistema braille, lo hacen. Y muchos enseñan a leer y escribir, un aprendizaje entre pares, entre presos, con el sistema braille, sin que sean ciegos, ¿no? Una cosa muy loca, se aprende a leer y escribir desde el sistema braille. Digo, pero esas son las prácticas cotidianas que tienen que ver con las condiciones sociales. Entonces, eso es lo que hay que mirar. No quiero seguir, quiero cerrar y abrir a preguntas porque me parece que esto también es importante. Lo que significa alfabetizarse para los sujetos. Ese sería una de las preguntas también importantes, porque esto nos ayuda a pensar qué es la alfabetización, qué significa para cada uno de los alfabetizandos alfabetizarse. Y quiero cerrar acá con algunas cuestiones que también lo trabajó Rocío Arrieta, porque ella además también acompaña a jóvenes a distintos espacios, y lo que las mujeres de primaria, de adultos, sostienen claramente, que su paso por la escuela les permitió animarse, ¿no? Animarse a hacer los trámites por otros, animarse a preguntar, animarse a hablar. Yo digo, ese animarse no es otra cosa que la autonomía, ¿no? Y la autonomía no es otra cosa que la función que tenemos como alfabetizadores, ¿no? Generar autonomía en el otro, ofrecer la posibilidad de acceder a conocimientos que construyan esa autonomía, esa posibilidad de construir identidad letrada, que la tienen, pero que la escuela pareciera ser que la potencia, ¿no? Y desde ahí los invito a mirarlos, a los estudiantes, con las posibilidades de hacer que tienen y no desde la carencia, no desde lo que no saben leer, no saben escribir, no saben, porque todos sabemos y sabemos mucho, y quiero cerrar con una frase de Freire que la trajo Aldo también, porque esto significa que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Entonces, si nosotros no empezamos a animar al sujeto, a confiar, porque el animarse implica confianza en sí mismo, pero no podemos generar confianza en sí mismos si nosotros no generamos previamente una relación de confianza con ellos. Bueno, creo que abriría preguntas. Muchas gracias por la escucha.